Hola amigos, ¿cómo estamos? Saludos nuevamente en el canal de enseñanzas del idioma inglés. El día de hoy vamos a hablar un nuevo tema. Hoy vamos a hablar y enfocarnos en el uso de los verbos modales que en inglés se suelen utilizar bastante cuando hacemos oraciones, cuando queremos principalmente hacer peticiones o hacer algún tipo de sugerencia. Cuando le sugerimos a cierta persona o a grupo de individuos ciertas decisiones que pueden ser para bien o para mal, y en este caso las recomendamos o pedimos permiso o alguna sugerencia, opinión hacia una persona para que tome una decisión final, ¿ok? Para ello vamos a estudiar cada uno de ellos, cuándo lo vamos a utilizar al momento de dar ideas o de dar una opinión sobre algo o alguien. Así que si les interesa saber sobre este tema, vamos a verlo el día de hoy para poder entender cómo podemos utilizar o pedir una información o pedir permiso hacia una persona dependiendo de la situación, contexto en este caso, ¿ok? Así que empecemos. Y bueno chicos, pues para entender todo esto sabemos que los verbos modales en inglés pueden cambiar el significado de lo que queremos expresar o lo que queremos decir acorde a la situación, como ya había mencionado, y para ello hay una estructura gramatical que hay que seguir para poder hacer una oración, que en este caso la estructura sería la siguiente. Primero va el subject, el sujeto, modal verb, el verbo modal. Luego va the main verb, el verbo principal, and the complement, el complemento o el resto de la oración. En este caso, si yo digo I must take a decision, I must take a decision, yo debo tomar una decisión. Must es un verbo modal de obligación o de algo que yo necesito hacer. En este caso es una acción que me obliga o me forza a tomar algo, una decisión así, pero ya. ¿Por qué? Porque es un verbo modal de obligación. En este caso no vendría siendo de sugerencia, sino más bien de obligación. Así como hay otros verbos modales, como por ejemplo could. Could es un verbo modal de posibilidad, o también utilizamos cuando queremos hacer una petición, o por ejemplo cuando quiero decir could I speak to him please, could I speak to him please, could I, yo podría hablar con él por favor, pero en este caso está en modo interrogación, en modo pregunta, pero es diferente a que es opcional, que de pronto puede pasar y que me lo va a permitir, a diferencia de must, que realmente pues es una decisión firme que no tiene cambio y que me obliga como persona a actuar rápido. I must make a decision, I must make a decision, debo tomar una decisión, o sea que es algo que me está obligando a que yo debo así de rápido pensar, tomar la mejor decisión de una situación en la que yo me encuentre en el momento. Entonces esa viene siendo la estructura para yo poder hacer una oración con un verbo modal. Realmente en la primera posición el subject, ¿verdad? El sujeto de quien yo voy a hablar, verbo modal, the main verb, el verbo principal, and the complement, y el complemento, el resto de la oración que me da detalles sobre de lo que yo estoy tratando de hablar o sugerir, ¿sí? Entonces esa viene siendo la estructura para que yo pueda hacer mi oración con un verbo modal. Y para aquello vamos a hacer una pequeña lista de los verbos modales que hay. Tenemos por ejemplo can, tenemos could, tenemos would, tenemos will, tenemos should, tenemos must. Vamos a enfocarnos en ellos principalmente pues para entender, aunque hay otros más, pero estos son los más sonados, los más escuchados cuando queremos hablar, entablar conversaciones, pedir permiso, intercambiar ideas, entre otras, ¿vale? Entonces vamos a verlo de manera afirmativa, de manera negativa y a la vez también de manera interrogativa, cómo hacer preguntas, ¿ok? Así que vamos a empezar con el uso de estos verbos modales de tal manera que podamos entender cómo funciona. Muy bien, y ahora vamos a hacer estos ejemplos que voy a mencionar ahora. Vamos a empezar con can.
We can't speak French. We can't speak French. Podemos hablar francés. We can't speak French. Ahora, ¿qué pasaría si yo lo quiero hacer en modo pregunta? Facilito. Lo único que vamos a es a cambiar el must be al principio, es decir, can, lo vamos a pasar primeramente y luego el subject o la persona del pronombre con quien estamos hablando, que en este caso es we, porque estoy hablando en modo plural, digo, can we speak French? Can we speak French? Podemos hablar francés en modo pregunta. Pero si yo quiero sonar un poco más cordial, como por ejemplo que yo quiero sonar un poco más educado al momento de hacer una pregunta, voy a utilizar el modal verb could, el verbo modal could, podría. Siempre cuando queremos hacer una pregunta de favor hacia algo o alguien, vamos a utilizar could. ¿Por qué? Porque el could me denota que yo voy a hacer una interrogante, pero para sonar un poco más educado al momento de pedir algo. Entonces yo digo, could we speak French? ¿Podríamos hablar francés? Si en este caso estamos en un lugar y de pronto se habla un solo idioma y pedimos permiso, ¿podríamos hablar en francés? Y la otra persona de pronto le da sí o no. Entonces, el could es para hacer un verbo modal donde vamos a pedir hacer una petición de manera educada. ¿Vale? Will. El will es a la vez un verbo auxiliar y un verbo modal, que en ese caso me denota cuando quiero hablar sobre cosas a futuro, a un futuro cercano, pero que no tengo la certeza de que realmente se dará. Es simplemente algo que tengo en mente, pero probablemente pronto no lo haga. Entonces es un verbo modal y a la vez es un auxiliar para formar el futuro, el tiempo futuro o el future tense, ¿ok? Entonces para eso vamos a utilizarlo también para hacer el uso de verbos modales con en este caso. Un ejemplo sería we will go tomorrow. We will go tomorrow. Nosotros iremos mañana a algún lugar en específico, pero en este caso de pronto pues, no sabemos si realmente se va a dar, por eso utilizamos will go tomorrow, pero probablemente de pronto no iremos porque se cancela por A o B motivo, ¿ok? Ahora si yo quiero hacer esta oración en modo negativo, simplemente delante del auxiliar o del modal vamos a utilizar la negación not. La negación not es para hacer que esa oración cambie de manera positiva a negativa. Por lo consiguiente, voy a añadir not delante de will y cambio mi oración. Si yo digo I will go tomorrow o will go tomorrow, decimos I will not go tomorrow. I will not go tomorrow o we will not go tomorrow. No iremos mañana o no iré mañana. Muchas veces se utiliza también contracción. La contracción de will not es won't. Won't. Es común utilizar contracciones para hablar, pero gramáticamente de manera escrita sería erróneo, porque no se puede hacer. Cuando se habla sobre textos que tienen que ver con divulgación científica o algún texto académico, no se utilizará won't de manera escrita. Solo se puede utilizar las contracciones cuando queremos hablar de manera oral o cotidiana, ¿ok? Entonces, para hacerlo de forma negativa, vamos a añadir not al final del verbo modal, a excepción de may, ¿ok? Ahí no podemos añadir contracción. En este caso diríamos may not, ¿ok? Entonces, en este caso sabemos que si queremos decir con el auxiliar will a modo negativo decimos won't. Podemos decir will not o won't, ¿ok? Muy bien, sigamos viendo más ejemplos con could. El siguiente ejemplo dice could I be here tomorrow? Could I be here tomorrow? Yo podría estar aquí mañana. Could I be here tomorrow? ¿Podría estar aquí mañana? Could I be here tomorrow? Es el uso del verbo modal could, de podría, de posibilidad, de pedir una petición, por eso está en modo interrogativo. El could va primero. Could I be here tomorrow? Entonces, de manera afirmativa, si es afirmativa, yo diría yes, you could. Sí, usted puede. Ahora, si sería en modo negativo, no, you could not. O no, you couldn't. You couldn't. Es la contracción de could not, ¿ok? Entonces, si yo pregunto con could,
voy a responder de la misma manera con el mismo verbo auxiliar, ¿ok? Va respondido con lo que yo pregunto, no puedo responder de otra manera. ¿Cuándo utilizar must y should? ¿Cuál es la diferencia de must y should? Ambos significan debería, pero aquí hay muchas veces confusión cuando tratamos de aprender la lengua inglesa, principalmente porque ambos tienen el mismo significado, el español que significa debería, pero aquí el gran detalle es diferenciar exactamente en qué contexto se diferencia cada uno del debería. Debería por obligación o debería por sugerencia. Entonces en este caso ahí está la diferencia que nos hace saber cuándo usar uno del otro. Must lo vamos a utilizar cuando hablamos sobre obligación de trabajos o de cosas que estamos forzados a hacer, porque en este caso son nuestras tareas, nuestras obligaciones como persona. Y should es sugerencia, cuando alguien nos da una opinión sobre algo que de pronto han visto en nosotros y de pronto nos dicen ciertas cosas, como por ejemplo, deberías irte temprano, deberías cambiarte esa ropa, deberías pensar primero lo que dices. De ese tipo de sugerencias, un consejo, ¿vale? Y must es cuando realmente nos dicen que hay que hacer algo. Debes cambiarte esa ropa, debes trabajar, debes hacer esto. ¿Sí? Es algo que obligatoriamente tenemos que hacer porque se ve mal. Entonces es de ese tipo de obligación, ¿ok? Ahora vamos a ver pequeños ejemplos con must y should. You must do your job. You must do your job. Debes hacer tu trabajo porque se te está pagando, entonces debes trabajar para ganarte el dinero que realmente te están dando por hacer lo que te han asignado. Entonces ese es el uso del must y está correcto. Ahora, si alguien te dice una sugerencia, you should work, deberías trabajar. I suggest that you should work. Yo te sugiero que deberías trabajar. I suggest you should work. Te sugiero que deberías trabajar. De pronto te ven desocupado y te sugieren que hagas algo por tu vida. Entonces, en este caso, estamos haciendo el uso de should en modo, pues, sugerencia, un consejo hacia una persona a otra, ¿ok? Ese sería should. You shouldn't be here. You shouldn't be here. No deberías estar aquí. Cuando una persona dice, no creo que debas estar aquí, porque de pronto vio algo en ti que de pronto pues como que no perteneces a ese grupo, o simplemente pues te ve que simplemente pues no deberías estar ahí, ¿ok? You shouldn't be here. You shouldn't be here. O you should not be here. No deberías estar aquí. Uno está en contracción y el otro en modo normal, ¿ok? Eso es de sugerencia. El should lo vamos a utilizar para sugerencias de algo que nos aconsejan. You must eat healthy food. You must eat healthy food. Debes comer saludable o comida saludable. Cuando el doctor nos recomienda que de pronto uno está sobrepeso o mal alimentado en la alimentación, nos sugieren que debemos comer de manera correcta. You must eat healthy food. Debes comer comida saludable, ¿ok? Entonces, en este caso estamos hablando de que es una obligación porque nos han recomendado de que hagamos algo, de que debemos cambiar, ¿ok? Es una obligación por el bien de uno, porque hablamos también para beneficio, ¿ok? Y bueno, gente, pues se acabó el video el día de hoy. Esto ha sido la explicación sobre el uso de los modal verbs, los verbos modales, para cuando lo utilizamos. Pues el concepto es sencillo. Para sugerencias, para lo que es obligación, para consejos, entre otros, ¿ok? Entonces ese es el uso de los verbos modales en inglés. ¿Para qué nos sirven? Pues nos sirve para este tipo de cosas, para poder sugerir, para poder preguntar, pedir permiso. Por eso son los verbos modales, de modalidades, de educación. Entonces es así como funciona, ¿ok? De antemano yo me despido y nos veremos en un nuevo video con más temas aprendiendo inglés día tras día, ¿ok? Así que ya sabes, si te gustó el video, pues compártelo, estúdialo, repásalo, manito arriba, dale like y comenta.